Muy buena gente, hoy tengo que hacer un video un poco más personal respondiendo 5 preguntas sobre mí para que sepan un poco de dónde vengo. Primero que nada, mi nombre es Nicolás Moser y me dedico a ayudar a powerlifters a mejorar su alimentación para que puedan sacar su mejor versión en competición. La semana pasada en Instagram les pedí que me hicieran preguntas personales para responder en este video y salieron cosas muy interesantes, así que vamos a ir respondiendo cada una de ellas. Elegí solamente 5 para este video y las demás las voy a responder en un próximo video. La primera pregunta es si cuando empecé a estudiar nutrición siempre supe cómo me gustaría trabajar. Y la realidad es que al principio, como cualquier estudiante, no lo tenía claro. De hecho, ni siquiera estaba decidido a estudiar la parte deportiva de nutrición. O si por otro lado quería hacer algo más orientado a la salud en general. Y el punto de quiebre para mí en todo esto que me llevó a tomar la decisión fue empezar a competir en powerlifting. Ahí fue que realmente me di cuenta de que me quería dedicar a la parte deportiva y más concretamente a este deporte. Creo que mi yo del pasado tomó la decisión desde una perspectiva más vocacional de qué era lo que a mí me apasionaba, y mi yo del presente de ahora, que lo ve con una mirada más profesional o más de trabajo, sigue apoyando esa decisión que tomé hace años atrás por el hecho de que considero que es algo que se me da muy bien a la hora de trabajar. Porque hoy en día considero que si vos te querés dedicar a algo, no solamente alcanza con que sea tu pasión o que sea algo que te guste mucho hacer en tu tiempo libre como un hobby, sino que además, al saber que vas a vivir de eso y que las personas te van a pagar por ese servicio, tenés que ser bueno en ello, porque como digo, al fin y al cabo va a ser tu sustento económico. Por otro lado, también es algo en lo que hoy en día no hay mucha gente que se dedique particularmente a hacer asesorías de nutrición en powerlifting. Entonces, por eso también considero que hoy en día, viéndolo con esta perspectiva, fue una buena decisión, porque al fin y al cabo es algo que no mucha gente hace. Ahora, una vez que yo tomo la decisión de dedicarme a la nutrición en powerlifting, me queda el decidir cómo voy a trabajar. Y haciendo un poco de memoria, yo la mayor parte de la carrera la hice antes de la pandemia. Y bueno, saben que antes de la pandemia los servicios online no están como muy desarrollados, no se usaba mucho, y obviamente después de la pandemia todo eso cambió. Ahora se usa todo online. Y ahí es cuando dije, bueno, voy a apostar 100% a trabajar de forma online. Pero claro, ahí encontré otro problema, que era que muchas personas, hablando con ellas, me decían que habían tenido malas experiencias trabajando con nutricionistas de forma online, porque bueno, como que el contacto era muy lejano y que al fin y al cabo no les funcionaba, se desmotivaban y lo terminaban dejando. Entonces yo aposté y decidí mejorar eso, dar un mejor soporte, dar un mejor seguimiento, porque yo firmemente creía que era una parte fundamental del trabajo. Y bueno, todo esto lo fui aprendiendo a cómo desarrollar un buen seguimiento, trabajando con otros nutricionistas, que pagué mentorías, también trabajé con mi propio nutricionista, y la verdad fue un acierto tremendo porque me ayudó un montón a desarrollar y establecer bien cómo sería mi metodología de trabajo trabajando de forma online. Así que un poco resumiendo y respondiendo a la pregunta, esa fue toda la historia, digamos, que me llevó a decir de qué forma iba a trabajar y también con qué público. La segunda pregunta que tengo es: ¿qué es lo que más me gusta de ser nutricionista? Creo que una de las cosas que más me gusta de trabajar como nutricionista es que la persona logra entender de que el 90% de las veces es ella misma la que va a tener la decisión de qué va a comer. O sea, que la decisión recae totalmente sobre esa persona. Y una vez que la persona entiende eso, solamente le hacen falta las herramientas y los conocimientos para saber qué es lo que tiene que comer, que ahí es donde entra mi rol. Y una vez que la persona logra entender eso y lo logra sostener en el tiempo, que no es algo fácil, para mí realmente es como que está realizada. Y a mí realmente es una de las cosas que más me llena. Como que la persona logre esa autonomía, para mí es de las cosas más difíciles de conseguir. Como digo, no es algo fácil, pero cuando la persona lo logra y realmente se nota, para mí es algo tremendo. Recuerdo que me pasó una vez con un chico de 16 años que era deportista y realmente no se venía alimentando muy bien, tenía como muy malos hábitos, y le dije que teníamos que hacer grandes cambios, que tenía que ser como un libro en blanco y que tenía que tener mucha paciencia, y eso lo aplicó muy bien, lo sigue manteniendo a día de hoy después de 2 años prácticamente, y ha tenido unos resultados muy buenos, y es un ejemplo de cómo una persona capaz que viene sin ningún tipo de conocimiento sobre alimentación, más una persona joven que capaz no tiene tanta incidencia en lo que come en su casa, si tiene las herramientas y los conocimientos adecuados, puede llegar a tener un cambio muy grande en su alimentación, y obviamente eso se vio repercutido en su rendimiento deportivo. Así que creo que esas son de las cosas más importantes y que más me llenan de este trabajo. La tercera pregunta, y esta me gustó mucho, es: ¿qué hago cuando no estoy trabajando? Bueno, la verdad es que a veces trabajando desde mi propia casa se vuelve un poco difícil desconectar del trabajo, porque es como que
tenés la computadora cerca y siempre estás haciendo algo, pero es algo súper importante desconectar, dejar la computadora de lado, dejar todo el trabajo y salir a hacer otras cosas. Entonces, de las cosas que más me gustan es salir a caminar con mi pareja, ir a tomar mate, también mirar alguna película o serie. Mi serie favorita es Game of Thrones, Juego de Tronos, a pesar del final, que sé que es un desastre. Y también me gusta mucho Breaking Bad. También me gusta ver fútbol y también tengo un lado muy gamer que lo he dejado de lado por falta de tiempo, obviamente, pero siempre me han gustado los juegos tipo World of Warcraft, The Witcher, Call of Duty también. Y bueno, obviamente sigo entrenando de forma religiosa, por lo menos 4 veces por semana. A veces juego al fútbol, pero más que nada eso es lo que hago en todo mi tiempo libre. La cuarta pregunta, y esto es algo que surgió bastante, es ¿qué me hizo dejar de practicar powerlifting? Y también otra pregunta es si lo extraño. Bueno, con respecto a esta pregunta, yo creo mucho en que la vida va por etapas y que hay algunas etapas que se terminan, se cierran y listo, hay que dejarlas ir. Y con el powerlifting fue eso lo que me pasó un poco. Yo cuando decido dejar de practicarlo, justo coincidió en un momento de mi vida que me había mudado con mi pareja en los primeros meses. Y bueno, empecé a tener otras prioridades, quise empezar a desarrollar un poco más toda mi forma de trabajo de lo que les estuve contando antes, crecer mucho más en esa área y bueno, obviamente el vivir solo y de forma más independiente hace que tengas otras responsabilidades que antes cuando vivías con tus padres no las tenías. Y además en ese momento tenía esa idea bastante estúpida, si me preguntas hoy en día, de que si voy a practicar powerlifting no lo voy a hacer a medias, lo voy a hacer de lleno o no lo hago. O sea, esa mentalidad de todo o nada. Y hoy en día para mí esto no tiene que ser así, cambié mucho la mentalidad con respecto a eso. Considero que si haces algo porque te gusta, no tenés por qué dedicarte de lleno a hacer eso ni ser el mejor en eso. Simplemente tenés que centrarte y no puedes olvidarte de que es algo que haces porque te gusta. No hay nadie que te obligue a hacerlo, ni tenés una presión externa, simplemente a vos es algo que te nace, que disfrutás y listo. No necesitas cumplir con ningún tipo de expectativa. Pero bueno, fue una lección aprendida y mirándolo en retrospectiva, sé que fue la mejor decisión porque la verdad mejoré un montón con la forma de trabajo. Hoy me va muy bien con eso y la verdad no siento que me haya quedado algo por hacer en ese aspecto. Y una cosa que aprendí y que me di cuenta de que hacía mucho era, que es algo que también veo en muchas personas jóvenes hoy en día, es que le juegan muchísimas fichas al deporte, en este caso al powerlifting, como fuente de felicidad o de basar su personalidad prácticamente en un deporte o todas sus relaciones en un deporte. Y considero que esto es un error porque no puede haber una única cosa en tu vida que te dé placer de hacer, porque el día que esa cosa o esa persona, digamos, se fume, ¿qué queda realmente de vos y de tu esencia cuando esas cosas no estén? Está genial que forjes relaciones a partir del deporte, que disfrutes muchísimo haciéndolo, pero no que te pongas en un rol de que es tu única fuente de felicidad o de lo único que disfrutás de hacer, porque el día que decidas dejarlo por distintos motivos, porque la vida funciona un poco así, vas a tener como una crisis existencial muy grande y vas a dar muchísimo más peso al dejarlo del peso que realmente tiene, que si lo dejas, nadie se va a morir, no va a pasar nada, nadie te va a dejar de saludar. Entonces, eso es un mensaje que me parece que está bueno que algunas personas escuchen. Y con respecto a si lo extraño, la verdad que cuando veo las listas del campeonato de acá de Uruguay o cuando veo el mundial que ahora justo se está disputando, la verdad que extraño un poquito esa sensación única de competir, de salir a tarima. Y hoy en día, como dije, sé que fue la mejor decisión dejarlo en ese momento y no me arrepiento de esa decisión, más allá de que siempre se extraña un poquito esa sensación. Y ahora vamos con la quinta pregunta, que es ¿qué aspiraciones o sueños tengo como profesional? La verdad, de los objetivos que tenía al principio cuando empecé a trabajar de esto, muchos los he cumplido, que son, por ejemplo, llegar a los mejores atletas de powerlifting de este país, que han ido a mundiales, a sudamericanos, han ganado competencias y han ganado medallas a nivel regional e internacional. Me acuerdo cuando empecé que veía algunas personas en Instagram y decía, yo quiero trabajar con esta persona, llevarla a un mundial. Y bueno, todas esas cosas las logré. También hace poco se comunicaron conmigo para ser docente en un curso de nutrición deportiva de una de las instituciones más importantes de acá de Uruguay, que eso también era un objetivo que tenía desde que empecé la carrera. Siempre me gustó la docencia. De hecho, fui docente adjunto en un par de materias de facultad de la carrera de nutrición. Así que bueno, eso también fue un objetivo que ya voy a poder cumplir. Y después a futuro, lo que diría ahora mismo que tengo como objetivo es poder seguir llegando a más personas para poder ayudarlas y continuar dando el servicio que doy actualmente, que considero que es algo muy bueno. Bueno, gente, hasta acá las 5 preguntas. No se olviden de darle un me gusta al video y de suscribirse para no perderse de ningún video del canal y que le pueda llegar a más gente. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro video.